En 1974, Juan Domingo Perón fallece. A partir de eso, asume su esposa, María Estela Martínez. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas, por primera vez, los tres sectores, tanto ejército como marina y aviación, se juntaron para establecer estas medidas. Jorge Rafael Videla era del ejército, Emilio Edardo Macera de la Armada y Orlando Ramón Agosti de la aviación. Ellos encabezaron la primera junta militar. El 29 de marzo de 1976 asume Videla como presidente, manteniendo el cargo de comandante en jefe. El Congreso permanece cerrado y las leyes son dictadas por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, la cual fue creada en este periodo. Su función era crear nuevas leyes, constituida por representantes de las Fuerzas Armadas en partes iguales. Sus objetivos eran la implantación del neoliberalismo y el disciplinamiento social, para lo cual tuvieron que recurrir a medidas extremas como la tortura, censura y desaparición de ciertos grupos sociales, entre ellos los jóvenes y los trabajadores. Los jóvenes eran vistos como personas subversivas. En la etapa de la adolescencia es donde se empiezan a desarrollar las ideas. Estas podrían perjudicar el plan que tenían los dictadores. Por ello, el jardín y la escuela primaria eran fuertemente fomentados, mientras que la escuela secundaria no era obligatoria. Era tan fuerte el temor que le tenían a que los jóvenes se rebelen que incluso crearon un libro llamado Subversión en el ámbito educativo. Los trabajos no podían realizarse en grupos para que no puedan compartirse las ideas. Los dictadores querían adoctrinar a los adolescentes para que este hecho sea apoyado y no haya estorbos. La noche de los lápices fue el suceso de desapariciones de 10 jóvenes que reclamaban por el boleto estudiantil el 16 de septiembre de 1976 en La Plata. Estos jóvenes habían participado en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, y en la Juventud Guevarista. Es uno de los actos más recordados de la dictadura argentina, ya que la mayor parte de los desaparecidos eran menores de 18 años. Gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas o arrojados al mar desde aviones militares. Antes buscaban cambiar las características del trabajo y de la economía del país. Para ello, fomentaron la industrialización por sustitución de importaciones, es decir, que los productos pasarían a ser nacionales y se dejaría de importar. El problema era que para desarrollar la industria el Estado debe hacer una inversión, por ello le pusieron impuestos al campo, así subsidiando el nuevo modelo. Habían grandes movimientos obreros, menor desocupación, mayor estabilidad social y poder adquisitivo alto. En 1976, con el golpe de Estado, los neoliberales llegan al poder. La intervención del Estado en la economía debía ser mínima, por lo tanto se exporta e importa libremente y cae la industria nacional. Al asumir el mando se encontraron con resistencias que iban contra sus principios y debían neutralizarse. Querían acabar con la fortaleza de organizaciones obreras y populares que defendían los derechos adquiridos y que exigían salarios elevados, incrementando así el costo de producción. La violencia no se dirigió únicamente contra las organizaciones, sino que buscó acabar directamente con las personas que con sus acciones o ideas cuestionan los intereses de la junta militar. El gobierno militar realiza una radical redefinición de la política educativa, considerada particularmente religiosa. Una de las principales preocupaciones del proceso fue detener el avance de la subversión en un ámbito educativo. Es por ello que los docentes comenzaron a ser perseguidos. Hubo organizaciones de inteligencia que se instalaron dentro del Ministerio de Educación de la Nación y trabajaron subordinados al Ministerio del Interior. Un reciente trabajo ha mostrado cómo la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizaba tareas de seguimiento e investigación a diferentes personas consideradas opositoras. Entre ellos se encontraban docentes, alumnos y hasta padres integrados de las cooperadoras escolares. En los casos nacional y provincial, este control derivó en detenciones ilegales, desapariciones en personas, etc. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento. Bueno, Raúl, ¿qué cosas no te permitían hacer en tu adolescencia que los jóvenes de hoy en día realizan? Y por ejemplo había grupos políticos que fueron prohibidos, no te podías reunir ni colgar carteles, o sea, es en lo que conocemos ahora como un toque de queda. Bien, ¿y alguna vez te frenaron en la calle sin razón alguna? ¿Viste a alguien que le haya pasado algo así? Y en general no podías salir de noche ni reunirte en la calle. Era muy complicado expresar nuestras ideas. Por ejemplo, nos pasó de estar con unos amigos
esperando el colectivo y bueno, y sin motivo alguno nos revisaban, nos pedían documentos y bueno, eran situaciones incómodas para nosotros en esos momentos. ¿Eras consciente de lo que estaba pasando? Y si es así, ¿cuándo te diste cuenta? Sí, obviamente que muchas cosas tardamos un tiempo en darnos cuenta, eh, principalmente por la edad que teníamos, que éramos jóvenes. Pero bueno, ya entrados en la facultad, sí, ya nos dábamos cuenta de todas las cosas que estaban sucediendo y bueno, obviamente no eran cosas buenas, pero bueno, en la prensa no aparecía nada y entonces estaba todo como muy, muy escondido. Ok. ¿En tu casa se hablaba sobre lo que estaba pasando? Em, sí, yo lo hablaba principalmente con mis amigos que tenían la facultad, lo hablaba también con mi esposa, lo hablábamos con la familia y bueno, era una constante de todos, una preocupación por la situación que estaba viviendo el país y bueno, y todos nosotros. Una última pregunta. ¿Te prohibían usar libros? Sí, sí, había muchos libros que eran prohibidos, principalmente los que eran ideas políticas relacionadas con, bueno, con la izquierda o con partidos políticos en contra bueno, de la idea de ese momento del gobierno militar. Bueno, muchas gracias. No, de nada.